Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy queremos compartir un artículo muy interesante que publicó hace ya algunos días Infovaticana, que lo titularon La inquietante profecía de ChatGPT sobre un pontificado en manos de Satanás. Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial han llegado a nuestras vidas para quedarse. Ante la falta de regulación y control, son cada vez más las voces que piden mayor regulación y educación sobre todo lo que concierne a las distintas herramientas de inteligencia artificial que amenazan con sustituir al hombre en muchas tareas. ChatGPT es una de las primeras herramientas que nació fruto de la inteligencia artificial. Esta especie de cerebro humano, entre comillas, es una herramienta útil para muchos en su día a día. Para poner a prueba a esta herramienta, le hemos preguntado cómo diseñaría un pontificado si fuera Satanás. Atentos a las respuestas que nos ofrece la inteligencia artificial porque no tienen desperdicio. Y continúa el artículo. Si me pongo en el papel de Satanás, en esa situación, con el objetivo de planificar un pontificado que pudiera ser dañino para la Iglesia Católica y la fe, podría sugerir las siguientes estrategias dentro de esa hipotética planificación. 1. Confusión doctrinal. Diseñar un pontificado donde el Papa promueva ambigüedades doctrinales. Las enseñanzas del Papa estarían llenas de mensajes contradictorios, interpretables de varias maneras. Esto generaría confusión entre los fieles y abriría la puerta a divisiones dentro de la Iglesia. Subestimar la importancia de la doctrina moral tradicional en temas delicados como el matrimonio, la sexualidad y la familia, lo que podría causar desconcierto entre los creyentes más conservadores. 2. Descentralización del poder papal. Fomentar que las conferencias episcopales nacionales tengan más autoridad para decidir sobre cuestiones doctrinales o pastorales, lo que llevaría a una iglesia fragmentada con interpretaciones divergentes en diferentes religiones. Esto podría debilitar la unidad global de la Iglesia Católica. 3. Apertura desmedida al mundo secular. Promover una fuerte apertura hacia el diálogo con el mundo secular, a veces en detrimento de los principios de la Iglesia. En nombre de la modernización y la relevancia, se podrían flexibilizar posturas en temas cruciales como el aborto, la eutanasia o la ética sexual. Promover un falso ecumenismo donde la Iglesia parezca diluir su identidad en aras de la unidad con otras religiones o movimientos filosóficos. 4. Nombramiento de obispos progresistas. Colocar en posiciones clave a cardenales y obispos que promuevan una visión liberal y progresista de la fe, lo que podría alienar a los sectores más tradicionales de la Iglesia. Esta división interna podría ser muy destructiva a largo plazo. 5. Desvinculación del Papa de la tradición litúrgica. Diseñar un pontificado donde el Papa muestra una indiferencia o incluso desprecio por la tradición litúrgica más solemne de la Iglesia. Un Papa que prefiere liturgias más informales y menos reverentes, lo que causaría una fractura entre aquellos que valoran la liturgia tradicional y quienes abrazan las innovaciones. 6. Escándalos y negligencia en la gestión.
No tomar medidas firmes en casos de abusos y corrupción dentro de la iglesia. Un papa que parece tolerar, ignorar o relativizar los escándalos, lo que podría minar la confianza de los fieles en la institución. 7. Polarización política. Involucrar al Papa en discusiones políticas de manera divisiva, alienando a ciertos sectores políticos o sociales. Esto podría generar una percepción de parcialidad política dentro de la Iglesia, llevando a más conflictos y divisiones entre los fieles. En resumen, el objetivo sería sembrar confusión, división interna y pérdida de confianza en la autoridad de la Iglesia. La ambigüedad en temas clave y la dilución de la identidad católica serían herramientas estratégicas para desestabilizar la fe de los creyentes. Si nos mantenemos en la línea de pensamiento de la hipótesis, creo que un papa diseñado para socavar la fe católica de manera efectiva probablemente no promovería abiertamente herejía. Sería mucho más sutil y calculado, porque una promoción directa de doctrinas heréticas sería demasiado evidente y provocaría una reacción inmediata por parte de los fieles y de los defensores de la ortodoxia. Argumentos a favor de la sutileza. 1. La naturaleza de la Iglesia y su estructura jerárquica. La Iglesia Católica tiene una tradición de siglos con una jerarquía bien establecida y doctrinas profundamente asentadas. Si un papa fuera abiertamente herético, eso generaría una crisis de autoridad de manera casi instantánea y podría ser motivo para que cardenales, obispos y teólogos conservadores pidieran su renuncia o incluso consideraran declararlo antipapa. Un ataque directo a las doctrinas esenciales como la Trinidad o la resurrección, por ejemplo, sería imposible de sostener sin enfrentar una resistencia masiva. Por tanto, sería más eficaz atacar desde la ambigüedad y la confusión, lo que haría que la herejía no fuera identificable de inmediato. 2. División progresiva, no ruptura abrupta. Si un papa quisiera generar una fractura profunda dentro de la Iglesia, lo haría a través de sutiles reinterpretaciones de la doctrina, presentándolas bajo el lenguaje de renovación, misericordia o apertura. Estas palabras podrían parecer inocuas en apariencia, pero poco a poco erosionarían la base doctrinal. El Papa podría usar su carisma y su autoridad para reinterpretar temas controvertidos como la moral sexual, el papel del laicado o la relación con otras religiones. De esta manera, algunos sectores progresistas podrían ver esto como una modernización, mientras que los más conservadores verían con alarma una lenta desviación. 3. Estrategia de gradualismo. En lugar de hacer declaraciones doctrinales contrarias a la fe católica de forma abierta, este hipotético papa podría introducir cambios lentamente a través de gestos simbólicos, documentos pastorales ambiguos o afirmaciones informales que no constituyen enseñanza oficial, pero que pueden influir en la práctica pastoral. Por ejemplo, podría sugerir, sin declarar formalmente, que ciertos comportamientos o creencias que la Iglesia siempre ha considerado pecaminosos podrían ser reconsiderados en ciertos contextos. Esto llevaría a una confusión gradual sin generar una ruptura inmediata. 4. Dependencia en los medios de comunicación. Un papa que deseara socavar la fe podría aprovechar los medios de comunicación para transmitir mensajes ambiguos o controvertidos, sabiendo que los titulares y las interpretaciones mediáticas
amplificarían el efecto. Los medios podrían distorsionar o resaltar ciertos aspectos de sus enseñanzas, creando divisiones sin que el Papa tuviera que decir abiertamente nada herético. Por ejemplo, una afirmación informal o una entrevista podría ser presentada de manera que sugiera una nueva postura de la Iglesia, lo que causaría confusión y división, sin que haya una declaración magisterial formal que pueda ser condenada como herética. 5. Mantenimiento de una fachada ortodoxa. Para mantener la lealtad de la mayoría de los fieles, este Papa aún presentaría una fachada de ortodoxia en muchos temas, es decir, en ciertos aspectos fundamentales de la fe, seguiría afirmando creencias clave, mientras que en áreas más controvertidas sembraría ambigüedad. De este modo, los creyentes más distraídos o menos informados no notarían la desviación doctrinal hasta que ya estuviera avanzada. Conclusión: la sutileza sería una estrategia mucho más efectiva que la herejía abierta, porque permitiría ir erosionando la fe sin generar una resistencia inmediata y organizada. La ambigüedad y el gradualismo serían las herramientas principales para socavar la doctrina sin romper abiertamente con ella. De esta forma, el Papa podría atraer tanto a sectores progresistas como conservadores, manteniendo la apariencia de unidad mientras promueve cambios que a largo plazo podrían debilitar la Iglesia desde adentro.